Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo tutorial junto a Katia Fabrics. En esta ocasión vamos a hacer otro proyecto del reto Zero Waste Challenge. En esta ocasión son dos. Vamos a hacer una bolsita para snacks y una funda portabocatas. Tenéis en el mismo patrón los dos proyectos y para hacer este patrón vas a necesitar el tejido de canvas, la loneta de canvas que hemos estado utilizando, el tejido a combinar de popelín y vamos a utilizar este otro tejido que es un plástico alimentario que se llama Eat and Sew, que es translúcido y tiene esta textura, es blandito y se puede coser perfectamente y es apto para poner en contacto directo alimentos. Por lo tanto, se quedará por la parte interior de nuestro proyecto. Además, para este tutorial vas a necesitar velcro del de coser para poder cerrar los proyectos. Vamos a montar el patrón y comenzamos. Como siempre, lo primero que debes hacer es mandar a imprimir la página número 1 y comprobar que este cuadradito te mide 4×4. Una vez esto está ok, ya mandas a imprimir el resto. De lo contrario, debes cambiar la configuración de tu impresora y ponerla a tamaño real, 100%, dependiendo de tu impresora, hasta conseguir que esto te mida 4×4. Vale, ya hemos cortado las piezas, voy a repasarlas contigo. Esta sería la bolsa para snack que hay que cortar una en canvas y una en propelín y una en Eat and Sew, una en cada una. Y aquí te vienen las posiciones de las dobleces y la posición del velcro. Y luego esta pieza grande y esta pieza pequeñita son las del portabocatas. De la pieza grande hay que cortar una en canvas, una en propelín y una en Eat and Sew o plástico alimentario y luego tenemos que cortar de este rectángulo una en canvas. También te viene aquí la posición del velcro. Voy a colocar las tres capas de tela, la de canvas, la de popelín encima y la de Eat and Sew encima. Las tres a la vez y las voy a dejar cortadas con el patrón. De esta forma, como ves, tenemos las tres capas juntas, cortadas. Lo voy a reservar. Y así, tal cual, como lo tengo puesto, con las tres capas juntas, también voy a dejar cortada la bolsita de snacks, así. Vale, ya tendríamos los dos trocitos de este patrón, las tres capas del patrón principal y las tres capas del porta snack. Vale, ya tenemos los patrones cortados y vamos a dejar la pieza del plástico alimentario por encima del derecho del popelín, así, perfecto. Y el canvas vamos a ponerlo todo alineado y el canvas vamos a ponerlo derecho contra derecho del plástico alimentario. Y vamos a coserlo todo menos un cachito que vamos a dejar aquí para dar la vuelta. Empezamos desde aquí, rematamos, venimos por aquí, pivotamos, hasta aquí pivotamos todo esto, pivotamos, hasta aquí pivotamos, hasta aquí pivotamos y salimos rematando. Y dejamos esto sin coser. Nos queda así cosido. Y vamos a afinar las cuatro esquinas cortando en diagonal para que al sacar las esquinas no nos abulten tanto. Por el agujero le damos la vuelta y con ayuda de un sacacosturas luego sacaremos bien las esquinas. Ya lo hemos sacado todo bien. Por este lado, como ves, tengo la parte del plástico, por debajo se ve el popelín y por aquí tenemos el canvas. Y ahora, con cuidadito, por el lado del canvas vamos a dejarlo un poco planchadito. Bueno, una vez lo tenemos, todavía la abertura está abierta, ¿vale? Pero cuando luego le pasemos el pespunta se quedará cerrada. Voy a coger un trocito de velcro, este tamaño, esto me lo marca más o menos y por ahí vamos a cortar.
Separamos el velcro y en uno de los lados, que vamos a considerar la solapa, vamos a poner el blandito, que va a ser por el interior. Y en otro vamos a coger esto así, dejando que nos sobresalga el centímetro de la costura que hemos hecho aproximadamente, y nos vamos a marcar aquí el punto en el que esto tiene que doblar para calcular más o menos dónde tengo que poner el otro trozo de velcro, el duro, que será ahí más o menos, ¿vale? Entonces vamos a dejar este cosido ahí. Con un pegamento de este tipo lo voy a dejar pegado antes de irme a la máquina para que me sea más fácil. Y el otro aquí, como a 2 centímetros de arriba, dejamos puesto este. Y con esto todavía abierto, sin coser, los vamos a coser el rectángulo. Este y este. Este aquí y este aquí. Lo doblamos por la línea de pespunte y vamos a coser los dos costados y la solapa incluida. Empezamos por abajo, por la zona donde está la tela doblada, que sería el fondo de la bolsita. Nos queda así, cuando ya lo hemos cosido, por aquí y por aquí. Y cerradito queda así. Y dentro, como está todo con el plástico alimentario, pues tiene protección para los alimentos. Así que, bueno, ya estaría terminada nuestra bolsita de snacks, que puedes hacer todas las que necesites. Como ves, tiene un tamaño pues para meter unas galletitas, unos frutos secos o algo así. Ya tenemos nuestra fundita para snacks, vamos a pasar a hacer el portabocatas. Del portabocatas tenemos las 3 capas que hemos cortado del patrón principal y las 2 pequeñitas de canvas. Vamos a hacer primero esta pieza. Cogemos estos 2 rectángulos chiquititos y vamos a ponerlos derecho contra derecho y vamos a coser desde aquí hasta aquí pivotando y hasta aquí. Y dejaremos abierto este lado. Nos queda así. Vamos a rebajar las esquinitas. Incluso la costura, si quieres, la puedes rebajar un poquito y le vamos a dar la vuelta. Te puedes ayudar del giravueltas este o hacerlo a mano. Con esto es que es muy fácil. Sacamos bien las esquinitas y lo planchamos. Vamos a cortar un trocito de velcro, del duro, de este. Vamos a cortar un trocito menos un dedito aquí, ¿vale? Un trocito así, porque esto va a ser costura, entonces solo necesitamos este trocito de aquí, así, y lo vamos a dejar cosido. Vamos a coser lo que es el rectangulito del velcro, ¿vale? Del duro. Con un poquito de pegamento nos ayudamos para que se mantenga ahí mientras lo vamos a llevar a la máquina de coser. Por el derecho nos queda así, la zona del velcro así. Cogemos nuestra pieza de canvas, la parte exterior, con el derecho mirando para arriba y vamos a dejar cosido el velcro aquí, ¿vale? En esta pieza que nos viene aquí suleteada, vamos a coger velcro del blandito, ¿vale? Del blandito, vamos a cortar este trocito y lo vamos a ubicar en el centro aquí. Nos vamos a marcar la mitad para saber el centro justo. Y justo del centro hacia abajo, en línea recta, que nos podemos dibujar un poquito el centro, vamos a dejar puesto el velcro más o menos a unos 2 centímetros del borde de arriba, para dar espacio aquí a la costura. Pues ahí justo lo vamos a ubicar. Lo voy a dejar también pegado para que me sea más fácil coserlo. Vamos a la máquina de coser y lo dejamos cosido. Ahí. Queda así cosido el velcrito por aquí y ahora vamos a dejar también cosido esta pieza que habíamos hecho antes. Date cuenta que cuando esto esté hecho el bocata irá aquí y entonces esto irá así, 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 así y entonces aquí vamos a dejar puesto esta pieza aquí para que luego al cerrar pues cierre aquí dependiendo de lo grande que sea el bocata, ¿vale? Entonces en esta zona, en la contraria
a donde hemos puesto este velcro, vamos a colocar esta pieza en esta posición, con el velcro mirando para arriba y en el centro justamente, así que vamos a calcular también aquí justo el centro, pegándole una muesquita súper pequeña y centramos eso ahí y lo dejamos cosido. Así. Y una vez ya tenemos esta pieza así, ya vamos a poner derecho contra derecho. Voy a poner primero la capa del plástico alimentario y Tansiu y luego derecho contra derecho el popelín. El derecho del popelín contra el plástico y contra el derecho del canvas. De esta forma, así. Lo vamos a sujetar todo y vamos a coser todo el contorno menos un trocito por un costadito que dejaremos para dar la vuelta, ¿vale? Este trocito no, ¿vale? Ya lo tengo todo enganchado y voy a la máquina de coser y lo voy a coser todo menos este trocito para darle la vuelta. Queda así cosido con la abertura aquí. Tenemos que dar la vuelta teniendo en cuenta que por un lado está el canvas y por el otro lado están el plástico con el popelín, ¿vale? Entonces metemos la mano así y vamos sacando. Con cuidado, vamos sacándolo todo poco a poco. Por un lado nos va a quedar el plástico con el popelín y por el otro lado el canvas. Sacamos todo muy bien. Nos ayudamos de un sacacosturas para sacar todas las costuras. Vamos a planchar por el lado del canvas y le daremos un pespunte a todo el contorno de tal manera que cerraremos la abertura. Con esto sacamos bien todas las esquinitas. No hay que pasarse con la plancha porque la plancha podría derretir el plástico, ¿vale? Así que no os paséis con la plancha, no muy caliente, ¿vale? Entonces ahora nos vamos a hacer el pespunte por todo el contorno y así dejaremos cerrada la abertura. Aquí si necesitas te puedes dejar puesta un par de pincitas en la abertura. Y así es como quedaría cosido. Mirad cómo queda de bien, todo el bordecito cosido por el derecho y por el revés. Y bueno, ya estaría. Aquí tenemos, como ves, el plástico. Dependiendo de si es un bocata alargado o es un sándwich, pues lo doblas de una forma u otra, ¿vale? Imagínate que es así. Quedaría así. Y ya tendríamos listo nuestro portabocatas. Portabocatas y porta snacks. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!